Buenas Este, noches. voy a darles VIH. Eh, mm, bueno, el virus del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los retrovirus. Ujú. ¿Qué significa esto? Les comento. Un retrovirus es un virus que tiene RNA. Hay dos tipos de virus, los que tienen DNA y los que tienen RNA como material genético. Los virus RNA, que además son retrovirus, tienen dentro de su material una enzima que se llama transcriptasa inversa, que provoca que ese RNA se convierta en DNA cuando el virus ya está dentro de la célula. Y ese DNA se puede incrustar en la información genética de la célula huésped para provocar que la célula huésped empiece a generar más virus, creyendo que es parte de su material genético. Ujú. Eh, Esto hace que la célula pues empiece a producir una gran cantidad de virus hasta que llega un momento en que estalla la célula, se muere porque estalla y salen todos los virus que fueron reproducidos dentro de la estructura eh, de transcripción que tiene la célula. Acuérdense, entiendo que no todos son médicos y todo esto. Cuando algo yo diga complejo, deténganme con tranquilidad y párenme para que yo les explique, por favor. Ajá. Eh, pues hay diferentes subtipos de este virus y desde que inició la pandemia, eh, pues se han ido más o menos localizando ya en ciertas regiones del planeta los subtipos de virus. Ajá. Eh, ¿Alguien recuerda en qué año, más o menos en qué año empezó la epidemia del VIH? 1980. Más o menos, fue más o menos en el 82 que ya se dijo exactamente o ya se caracterizó el virus y todo esto, exactamente. Eh, Ni siquiera había empezado yo a estudiar medicina. Bueno, eh, sí, porque siempre me ha llamado la atención. Han hecho demasiado escándalo con esto de este virus que vino, pero pues en realidad las pandemias existen desde hace muchísimo, ¿no? Ujú. E- Esta, esta pandemia se originó al principio en una población principalmente de homosexuales, o se creyó que era un virus más de homosexuales porque los primeros casos estaban relacionados a ese grupo poblacional, homosexuales hombres principalmente, ¿no? Ujú. Este, pero después se vio que también se transmitía a la mujer y bueno, ya hoy en día se conocen perfectamente todas las formas de transmisión, ¿no? Ujú. Entonces, les platicaba que el virus, curiosamente, eh, eh, parecería que el virus estaba diseñado, ¿no? A propósito, yo a veces pienso que es el primer virus de diseño, ¿no? Este virus, porque se fija a una proteína de superficie, eh, que es creo que la CD160, no me acuerdo ahorita muy bien, que tienen solamente los linfocitos TH4 o CD4. Quiero que sepan que los linfocitos CD4 son yo les llamo los directores de orquesta de la respuesta inmune. Son los linfocitos principales que orquestan toda la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune contra un microorganismo. Entonces, justamente este linfocito es el principal blanco de este virus.
se fija a este receptor de membrana, se mete, estas bolitas representan la transcriptasa inversa, y el material RNA que está en morado se convierte en un DNA que ya está aquí en color naranjita y es insertado en el DNA de la célula huésped, que empieza a producir un montón de virusitos, y estos virus terminan reventando la célula y saliendo con un pedazo de membrana de la célula huésped, de tal manera que salen recubiertos pues de un pedacito de membrana de la célula huésped. Uh-huh. Entonces, causan en estas células del sistema inmune, como son estos linfocitos y también, por ejemplo, con los macrófagos, pues una serie de alteraciones en la respuesta inmunológica que tienen que ver con alteraciones en la presentación de los antígenos, en la producción de citoquinas. Acuérdense que en el básico les platiqué que eran las citoquinas. ¿Quién me recuerda qué es una citoquina? A ver, no les dé mello, hablen. ¿Qué es una citoquina o leucocina? Interleucina, perdón. Ujú. ¿Les los repruebo en el básico o qué? ¿Nadie se va a animar ni a decir una soncera? Ah, ¿Eh? yo, Perdón, estoy un este, poquito es una, ocupado, pero es, básicamente son mediadores del sistema inmune Muy bien, que pueden gracias. es una, A ver, ser como mensajeros para que extramaduren algunas otras células y o a ver, Frank, ya dijiste, a ver, Ángeles, di. bueno, es una proteína que es mensajera de inflamación. Déjenme, voy a tomar una llamada, Y espérenme un momentitito. Sí,
Perdón, discúlpenme, normalmente no interrumpo, pero era una llamada importante. Amy, adelante. Por lo que yo he entendido, son unas proteínas que a su vez pueden activar el sistema inmune, pero también lo pueden inhibir, como que lo tratan de controlar. Ok, entonces, juntando todo lo que dicen, efectivamente, las citoquinas, antes llamadas interleucinas, ¿por qué se les llamó al principio interleucinas? Porque se creía que eran hormonas que solo comunicaban entre las células del sistema inmune, precisamente para todo lo que han dicho, activar al sistema inmune, provocar quimiotaxis, o sea, que vinieran las células a la zona de infección, activar a otras células, o sea, un chorro de cosas. Después se vio que no solamente las células del sistema inmune participaban en la producción de estas hormonas. Hoy en día se sabe que hay muchas células como el endotelio, algunas células del sistema nervioso. Hay células que no pertenecen como tal al sistema inmune que también las producen. Por eso se les llamó ya citoquinas y efectivamente hay unas que activan la respuesta inmune y otras que la inhiben. Por eso se les llama proinflamatorias o antiinflamatorias. Bueno, el linfocito CD4 o TH4 es el principal productor de estas interleucinas y orquestador de toda la respuesta inmune. Entonces, imagínense si este virus le da en la torre precisamente al principal orquestador de la respuesta inmune, pues la respuesta inmune se va al suelo. Por eso es que ha sido tan grave esta enfermedad, en el sentido de que desmantela de alguna manera la respuesta inmune o la disminuye de una manera importante. Entonces, estos virus tienen este tropismo sobre receptores precisamente de estas células, principalmente del linfocito CD4, y se fija a ellos y empieza a penetrar. Al principio de la infección empieza a haber replicación viral, quiere decir que empieza a haber producción de virus dentro de las células, de estas células blanco, y al empezar a ocurrir, empieza a haber problemas como destrucción de estas células, y al principio empieza a haber ciertas alteraciones que poco a poco van evolucionando hasta que francamente ya la respuesta inmune está muy disminuida y empieza a haber infecciones muy graves que normalmente en una persona normal no tendrían por qué convertirse en infección, inclusive patógenos que normalmente conviven con nosotros y que están siendo controlados por la respuesta inmune, de repente empiezan a atacarnos. Entonces, lo cual es pues tremendo, ¿no? ¿Por qué se destruyen los CD4? Pues hay una apoptosis inducida por las proteínas virales, o sea, una muerte celular. Hay destrucción de CD4, destrucción también de CD4 por las natural killer que los empiezan a desconocer y los empiezan a destruir. Ajá. Empieza a haber alteraciones en en los propios mecanismos de reproducción genética de estas células. Empieza a haber alteraciones en la presentación de antígenos. Acuérdense que las células del sistema inmune se presentan a sí mismos los antígenos para reaccionar entre ellas y acelerar la respuesta inmune. Y todo esto empieza a pasar y empieza a haber pues una disminución importante de estas células tan importantes. Eh, la replicación viral
empieza a acelerarse en el individuo que está, digamos, infectado. Al principio hay un periodo que le llaman de ventana porque todavía no podemos distinguir ya la existencia del, digamos, de la enfermedad, pero el virus se está replicando y está creciendo en cantidad. Uh-huh. La cantidad de virus que tiene un organismo le llamamos carga viral, que es tal cual la cuantificación del número de virus. Y se ha visto que la magnitud de esta carga viral correlaciona con la progresión de la enfermedad. Es decir, a más virus, más enfermedad. ¿Cuál es el objetivo principal de los medicamentos antirretrovirales? Disminuir la carga viral. ¿Ok? Entonces, una primera cosa que tienen que entender de un paciente con VIH es la carga viral. Mientras más carga viral tiene, quiere decir que su enfermedad está siendo menos controlada, que está evolucionando más. ¿Ok? A menor carga viral, menor progresión de la enfermedad y menor muerte. A mayor carga viral, dice aquí, durante el tratamiento, es decir, cuando ya le están dando medicamentos, significa que el tratamiento no está sirviendo y tiene que haber un cambio de medicamento antirretroviral. ¿Ok? El diagnóstico de VIH se realiza por medio de métodos de laboratorio que pueden ser directos o indirectos. Ajá. Al principio se utilizaban principalmente pruebas inmunológicas. Aquí me quiero detener un poquito para que ojalá me puedan entender. La prueba de ELISA, por ejemplo, o el Western Blot, son pruebas inmunológicas en donde generábamos un anticuerpo contra ya puede ser el antígeno como tal, o sea, el virus, por ejemplo, o la bacteria, o contra las inmunoglobulinas que se producen contra ellas, contra esos microorganismos. Entonces se generaba en laboratorio un anticuerpo y en la sangre de los pacientes se ponía ese anticuerpo que después se fija a otras moléculas que a lo mejor dan color al momento de que se fijan. Ojalá me pueda explicar en esto, si no me lo entienden, díganmelo. Pero eran pruebas inmunológicas en donde construíamos anticuerpos, que todavía lo hacemos, son muy buenas, para fijarse al antígeno o al anticuerpo producido por la célula, y luego ese anticuerpo se fija a otra molécula que normalmente está ligada a una enzima que hace un cambio para que una proteína se vuelva fluorescente, por ejemplo. Luego metemos todas las muestras a un lector de luz, un lector de fotones, digamos. Es un aparato, por ejemplo, el aparato de ELISA es un aparato así grandote donde metíamos las laminillas y medimos qué cantidad de respuesta hubo, y eso quiere decir, pues, qué cantidad de anticuerpos o antígenos hay presentes en la sangre de ese paciente. Esas son las pruebas serológicas o inmunológicas. Hoy en día, pues ya conocen ustedes que existe la prueba de PCR que ya mide directamente el material genético y nos podría mostrar directamente cuál es la carga viral, o sea, cuantificar exactamente cuántos virus hay. Al principio, y todavía necesitamos dos pruebas, principalmente el ELISA y el Western Blot, para decir que ya está confirmado la cero positividad de un paciente con VIH. Bueno, a ver, ¿entendieron un carajo de lo que dije?
Sí, doctor. Ok, ¿todos? Sí, doctor. Ok. Estas pruebas inmunológicas pues se siguen utilizando hoy en día mucho, ¿no? Y son muy buenas, pero son indirectas, por decirlo de alguna manera. Cuando apareció la biología molecular y empezó a medirse directamente el material genético, pues ya tenemos una medida más exacta de la cantidad de material genético que estamos encontrando. En este caso, si construyéramos una PCR dirigida al virus del VIH, podríamos cuantificar cuántos virus tiene esta persona, ¿no? Entonces, tendríamos una carga viral mucho más exacta que la que tendríamos por medio de una prueba serológica como las que les estoy describiendo. Es mucho más costosa, desde luego, la PCR que las pruebas inmunológicas. Ok. Ok. Entonces, otro factor importantísimo para medir en un paciente con VIH es precisamente la cantidad de CD4 que tiene. Y pasa lo mismo, mientras más virus hay, menos CD4 hay, o sea, menos linfocitos CD4 hay, porque se están muriendo. Y a menos cantidad de CD4, pues menos respuesta inmunológica del paciente. Y entonces el paciente empieza a dejar de controlar todas las infecciones que tiene. Este es un ejemplo muy padre de que entiendan ustedes que más allá de los medicamentos y de todo, la existencia del sistema inmune, que tiene millones de años de evolución, es lo que nos mantiene vivos contra todos los microorganismos. A mí me dio mucha curiosidad que cuando inició esta pandemia, que tanta publicidad se le hizo, como que la población se dio cuenta que existían los patógenos, ¿no? Y los patógenos viven entre nosotros desde siempre. Es más, hay más bacterias en el cuerpo de cada uno de ustedes que células en su cuerpo. Y todo el tiempo estamos conviviendo en la vida diaria con miles de patógenos. ¿Quién mantiene a estos patógenos a raya? El sistema inmune. Por eso tener un sistema inmune fortalecido es fundamental y es más importante inclusive que un antibiótico, porque créanme ustedes que un antibiótico sin un sistema inmune fuerte no sirve. Es cuando en medicina alternativa hablamos del terreno. Cuando el terreno está fortalecido, es fuerte, o sea, cuando tu organismo, tu fuerza vital, desde el concepto homeopático, por ejemplo, cuando tu sistema inmune está fuerte, tu posibilidad de resistir la lucha contra cualquier patógeno va a ser mucho mayor. Si tu sistema inmune está débil, te podrás meter el medicamento que quieras, pero va a vencer las barreras de tu cuerpo que son el sistema inmune. Bueno, hoy utilizamos la citometría de flujo, que es otro tipo de prueba muy bonita para medir el número de CD4. Les voy a platicar qué hace la citometría de flujo, es padrísimo. Yo conocí uno de los primeros citómetros de México en el INDRE y créanme, ocupaba medio cuarto, ¿eh? ¿Se acuerdan que las computadoras originales también eran gigantes, no? Pues los primeros citómetros de flujo que había, yo conocí uno de ellos en México, pues ocupaba la mitad de un cuarto, era una cosa inmensa. El citómetro de flujo, tú agarras la sangre de una persona y también la vas a marcar al tipo celular que quieres medir a través de inmunoglobulinas que se fijan a los receptores específicos de esa célula. Y también es algo muy similar a lo que les platicaba. Estas inmunoglobulinas de alguna manera tienen marcadores de color
de luz, de fluorescentes, digamos. Y luego hay un rayo láser que empieza a medir así, empieza a lanzar y empieza a contar el número de células que hay del tipo que tú marcaste. Y te puede cuantificar cuántas células tienes de ese tipo. Es muy interesante la tecnología. Se le llama citómetro de flujo. Bueno, hoy en día los citómetros de flujo tienen este tamaño. Ajá. Hay citómetros de flujo de este tamaño, que tú conectas a tu computadora, metes la muestra de sangre y te hace la lectura. Ta, 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 y te dice, tienes tantos CD4, tantos CD8, tantos... La célula que tú hayas marcado. Ujú. Es muy, muy interesante esta tecnología. Entonces, el citómetro te puede contar el número de células que tú tienes. En este caso, nuestras células de interés son las CD4, ¿estamos de acuerdo? Eh, ¿Qué cosas pueden alterar el conteo de CD4? El ejercicio intenso lo disminuye, hay variaciones diurnas, el tabaquismo, el uso de esteroides, desde luego, acuérdense que los esteroides bajan la respuesta inmune y también pueden disminuir el número de linfocitos totales. Uh-huh. También disminuyen en los pacientes cirróticos, en los pacientes que tienen los vasos muy grandotes por ciertas enfermedades, tienen mucha destrucción de células del sistema inmune, entonces también por eso se pudieran disminuir. Las mujeres embarazadas también tienen menores cantidades de CD4, sobre todo en el primer trimestre. Y en algunos procesos inflamatorios agudos también disminuyen los CD4. Entonces, la carga viral, les vuelvo a repetir, consiste en la detección de el número de ARNs de virus de VIH, lo cual nos da una medida de más o menos cuántos virus tiene un organismo. Y su detección nos ha permitido, pues, ir viendo si el tratamiento que le estamos dando al paciente disminuye la carga viral, o sea, el número de virus, y eso pues obviamente va a correlacionar con que hay una mejoría clínica del paciente. La metodología de la PCR pues es muy interesante, no sé si la conozcan, pero básicamente lo que haces es, tú tienes que conocer la secuencia genética que quieres mapear, construyes una secuencia cortita que le llamamos primer, la pones en la sangre previamente preparada, ese primer se va a fijar a esa secuencia genética que te interesa mapear, en este caso la del virus de VIH, y además le vas a agregar otras cosas a la sopa, le vas a agregar polimerasas, por ejemplo, que van a empezar a multiplicar esta secuencia genética miles de veces, de tal manera que podías tener una cantidad muy mínima, pero tú la multiplicas miles de veces y puedes ya después, a través de otros medios, primero corres un gel donde vas a ir corriendo lo que ya reprodujiste, lo metes en un aparato que puede medirte la cantidad de moléculas que tú reprodujiste y todo esto, y ya te sale un conteo de cuántos ARN virales encontraste en esa sangre de ese paciente. Es una manera de cuantificar la cantidad de virus que hay. Bueno, aquí hay, desde el punto de vista de la alopatía, algunas indicaciones clínicas, que es que haya sintomatología, que ya está muy definida las etapas de la sintomatología de los pacientes con VIH. Entonces hay sintomatología compatible con la infección y se empiezan a hacer las pruebas
anticuerpos para hacer el diagnóstico. Luego se hace un conteo de carga viral y un conteo de CD4 y se empieza el tratamiento con antirretrovirales y se empieza a observar si hay una disminución o no en la carga viral y un aumento en el número de células CD4 para poder definir si nuestro tratamiento está sirviendo. Progresión, porcentaje de progresión de la enfermedad hacia ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, una cosa es ser cero positivo, es decir, tener VIH, y otra cosa es ya tener SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando ya tienen sintomatología. Entonces, aquí te dice que mientras más carga viral encuentres, mientras más copias de RNA por mililitro, hay más porcentaje de desarrollar SIDA en los siguientes 10 años, ¿verdad? A mayor número de CD4, pues mayor progresión de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, también catalogamos la progresión clínica por el recuento de los CD4. Entonces, si hay más de 500 por milímetro cúbico, vamos a entrar en una categoría, y si empiezan a bajar, vamos bajando de categoría, vamos cambiando de categoría de progresión clínica de la enfermedad. Entonces, a mayor virus, mayor progresión, y a menor cantidad de CD4, mayor progresión de la enfermedad. ¿Cuál es la etapa clínica llamada A? Infección asintomática. Luego viene una linfadenopatía generalizada persistente, es decir, tiene el paciente inflamados ganglios por todos lados. Ajá. Y luego empieza a haber algunos problemas relacionados directamente a la infección por el VIH. Después caemos en la etapa B, en donde ya podemos tener algunos problemas como angiomatosis basilar, que son problemas de los vasos sanguíneos, candidiasis orofaringia, es decir, acuérdense que ustedes tienen cándida en la boca, tienen cándida en la vagina, etcétera, etcétera. Pero normalmente no progresa porque el sistema inmune la está deteniendo. Entonces, estos pacientes empiezan a tener cándida en lugares en donde normalmente no se desarrolla, como en la faringe. Empieza a haber progresión en las mujeres de displasia cervical o cáncer cervicouterino in situ. Empiezan los pacientes a tener fiebres mayores de 38.5 grados y diarreas durante más de un mes, diarreas crónicas, ¿ok? Que todo esto son síntomas ya sugestivos iniciales de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Luego hay una cosa que se llama leucoplasia vellosa, que ocurre en la lengua. Ajá. Herpes zóster severo, que a veces es bilateral, es decir, recuerdo que un maestro de infectología decía que cuando un paciente tiene herpes zóster bilateral es casi igual a VIH, porque el herpes zóster normalmente ocurre de un solo lado. Sí han visto a pacientes con herpes zóster, ¿no? Es muy común en el tórax. Bueno, a ver, ¿quién me platica qué es el herpes zóster? Pues es un virus
que ataca el sistema inmune y que es sumamente doloroso, ataca también el sistema nervioso. Al sistema nervioso, pero ¿qué virus es, Mayra? Es un virus que adquiriste en la infancia, ¿cómo se llama? Eh, Es el virus de la varicela. ajá, pero más desarrollado, ¿no? No, no es que esté más desarrollado, es que como es un DNA virus, Ah, se queda guardado en tu material genético y cuando en la etapa adulta tienes algún tipo de inmunosupresión, aflora principalmente en el sistema nervioso y sigue el trayecto de un nervio. Por eso es muy común que agarre algún nervio intercostal sí, y te dé un herpes zóster en toda la zona aquí siguiendo como un nervio intercostal en toda la parte del tórax, pero normalmente es de un solo lado. Y ahorita se está viendo mucho en personas pues arriba de 60, y que de hecho hay una vacuna que se está poniendo que cuesta como 3,500 pesos yo me imagino que es un aumento esa vacuna ayuda para aumentar el sistema inmune, pero se está viendo muchos casos ahorita de herpes zóster. bueno, lo que pasa es que, híjole, no me quiero meter en esos temas porque hay mucha controversia, pero la vacunación está generando disminución de la respuesta inmune, ¿eh? Pero bueno, este, sí, el herpes zóster existe desde siempre. Normalmente, yo tenía un amigo en la carrera de medicina que todos los años en época de exámenes y eso le salía el herpes zóster por acá en la cara, ¿no? Siempre era una época del año así, que tenía mucho estrés y le salía, ¿no? Y así ocurre. Hay un momento de inmunosupresión por estrés o cuestiones así, enfermedad, lo que sea, y el virus vuelve a aflorar. Eh, pero cuando es bilateral, normalmente pues es que de verdad el sistema inmune está muy bajo. Y recuerdo mucho que este maestro de inmunología, de infectología nos decía que prácticamente herpes zóster bilateral es igual a VIH. Esto no quiere decir que una persona que le dé herpes zóster que tenga VIH, ¿eh? Ni mucho menos. Pero normalmente da de un solo lado, en alguna rama nerviosa. A mi amigo le daba en una del trigémino, de aquí de la Ay, cara. qué dolor. Sí, y además muy cerca del ojo, porque llega a dar a nivel del ojo y es muy grave porque ahí sí te puede lastimar toda la córnea y todo eso. Pero a él le daba por aquí más o menos, me acuerdo muy bien. Todos los años le daba una vez. Ay, pobre hombre. Eh, entonces empieza a haber un aumento importante de infecciones y de su gravedad. Empieza a haber, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres más seguido de lo normal, neuropatías periféricas, hay bichos como listeria, etcétera, que empiezan a aparecer en estos pacientes. Y luego entramos en la etapa C, que ya son eventos definitorios de SIDA, que es tener cándida en esófago o en la región broncopulmonar. O sea, ya a nivel de los bronquios tienes cándida y tienes cándida en esófago. O sea, un paciente normal no tiene cándida en esófago, para que me entiendan. Puede haber cáncer cervicouterino invasivo, coccidiomicosis, que es un parásito que normalmente no te debería de causar enfermedad, criptococosis, que es un hongo, criptosporidiosis intestinal crónica, que es un protozoario que normalmente mantenemos controlado nuestro sistema inmune, y así empieza a haber infecciones que normalmente no ocurren en la persona que tiene un sistema inmune normal. Puede haber una enfermedad por citomegalovirus, encefalopatías, herpes simplex cutáneo o visceral, muy fuerte,
histoplasmosis, que también es un hongo que ataca, por ejemplo, al pulmón. La isospora, que también es un protozoario que normalmente tenemos controlado en el tubo digestivo, causa infecciones. Y los eventos definitorios de SIDA también están el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer muy específico en la piel, los linfomas y algunas micobacterias que, como familiares de la tuberculosis, que se desarrollan de forma importante, o una que se llama neumonía por Pneumocystis carini, que es una bacteria que normalmente el sistema inmune la mantiene bajo control y en este caso produce neumonías. Neumonías recurrentes, leucoencefalopatía multifocal progresiva, quiere decir que son destrucción de ciertas zonas del sistema nervioso. Es horrible la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Hagan de cuenta que el cerebro se parece a un queso gruyère. ¿Se acuerdan del queso gruyère, no? El que tiene hoyos. Así ves un cerebro con leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya que les hacen la autopsia, pues ves un cerebro lleno de hoyos. La salmonela se hace mucho más grave, hay septicemia por salmonela, y la toxoplasmosis, que también es un parásito, también aparece en estos pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver, pues les va del carajo porque empiezan a tener un chorro de infecciones de todo tipo y cánceres que normalmente el sistema inmune controlaba más. Acuérdense que los linfocitos no solo mantienen a raya y el sistema inmune los microorganismos, sino también los cánceres, ¿verdad? Entonces, estos pacientes empiezan a tener infecciones múltiples, el cáncer se desarrolla, hay cánceres específicos del VIH y cánceres que normalmente podrían existir, como el cervicuterino, que se desarrolla de manera muy agresiva, y así les empieza a ir del cocol a estos pacientes con infecciones múltiples por todos lados. Y también el virus directamente destruye células. Por ejemplo, hay una encefalitis por VIH. ¿Cuál es el manejo general de estos pacientes? Hay que estadificarlos, en qué estadio están. Se les inicia el tratamiento antirretroviral y se les va controlando viendo la cantidad de CD4 y la carga viral. Y desde luego tienes que ir tratando las enfermedades intercurrentes, es decir, atacando las infecciones o los cánceres que se les están desarrollando. También se les da vacunación contra algunos de estos microorganismos. Puede haber profilaxis de medicamentos contra estos microorganismos, como la tuberculosis. El control ginecológico se hace mucho más intenso. Se recomiendan papanicolaos más seguidos que lo normal, según la etapa de la enfermedad. Y se recomienda que empiece el tratamiento antirretroviral cuando ya hay criterios de VIH y o el recuento de las CD4 es muy bajo y se comienza con el tratamiento antirretroviral. Cuando hay copias mayores de 100,000 de virus y con síntomas asociados a infección con VIH, como pérdida crónica de peso de más del 10%, diarrea o fiebre por más de un mes. Bueno,
el tratamiento antirretroviral ha ido evolucionando conforme los años y se han ido construyendo un chorro de fármacos para el tratamiento de estos pacientes. Ajá. Y se considera triunfo o mejoría cuando el tratamiento antirretroviral logra aumentar la cantidad de CD4, disminuye la carga viral, disminuyen los eventos relacionados al SIDA y por lo tanto disminuye la mortalidad. Ahora, no todos los antirretrovirales son efectivos para todas las personas. Y a veces existe resistencia al antirretroviral, es decir, que al principio funciona y luego deja de funcionar. Entonces, cuando hay poca resistencia, cuando hay menor tasa de progresión de la enfermedad y todo, pues se va considerando que es buena la respuesta a los antirretrovirales. Y bueno, aquí les pongo, por ejemplo, una tabla de un montón de antirretrovirales y de nuevas familias de antirretrovirales que hay, ¿no? Uno de los primeros, pues, fue el ácido budina, ¿no? El famoso AZT, que está en una familia que se llama inhibidores de la transcriptasa inversa. Y se han creado varios que ciertamente producen también toxicidad en los pacientes, que podemos ir midiendo porque hay acidosis láctica o lipodistrofia, y bueno, cada uno tiene diferentes efectos secundarios. Luego se crearon los inhibidores de la transcriptasa, no análogos al núcleo. Luego los inhibidores de proteasas, como el indinavir, y así, que producen también dislipidemias, hiperglicemia, es decir, no están exentos de efectos secundarios. Y a lo mejor me estoy viendo ahorita leve, seguramente hay muchos más porque todo el tiempo se están produciendo nuevos medicamentos. ¿Qué efectos adversos tienen en general estos fármacos? Fatiga, cefalea, malestar, dolores musculares, articulares, molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas. Diarreas, sueños muy intensos, así es, muy, muy feos como pesadillas, somnolencia matutina, trastornos depresivos, y algunos provocan litos renales, como el indinavir. Ajá. Algunos se han relacionado con anemia severa, lo cual obliga a la suspensión, por ejemplo, del AZT, neuropatías periféricas, la didanosina puede producir pancreatitis. Algunos causan daño hepático, como la nevirapina, perdón. El síndrome de Stevens-Johnson es un síndrome descrito de hace mucho en la farmacología, con algunos fármacos, que es muy terrible, que causa alteraciones importantes en la piel y bulas, así como ampollas y una serie de problemas ahí graves. Depresión intensa con algunos de estos fármacos, atrofia renal y ¿qué dice aquí? Bueno, cuando tienen un buen efecto, estos fármacos empiezan a subir los CD4, la relación CD4-CD8 se estabiliza, empieza ya a haber una respuesta inmunológica contra los patógenos. Ajá. Cuando la infección ya es muy tardía, a veces pues ya no hay una respuesta tan favorable con algunos de estos antirretrovirales.
Entonces, el objetivo es disminuir la carga viral en la sangre. También se puede ver que hay disminución de carga viral en el semen y por lo tanto en transmisión sexual. Ajá. Y disminuye la posibilidad de ser infecciosos estos pacientes. Ujú. Eh, la mujer puede infectar al niño en el momento del embarazo hasta en un 35%, durante el parto, cuando hay contacto con la sangre de la mamá, y en la lactancia en un menor porcentaje. Ujú. ¿Qué favorece la infección de la mamá al bebé? La ruptura prematura de las membranas, el parto prematuro, el bajo peso al nacer del bebé, las infecciones eh, del embarazo, ajá, y el contacto del feto con las secreciones cervicovaginales y la sangre de la mamá. Por lo cual es más recomendable en las mamás con VIH la cesárea para evitar de preferencia el contacto del bebé con la sangre y los fluidos de la mamá. Ujú. Eh, También se considera eh, muy importante la terapia antirretroviral en los niños VIH positivos, en las mujeres embarazadas con VIH, eh, cuando apenas se descubre o hay una primoinfección, es decir, por ejemplo, si hay sospecha y comprobación de que ya recién te infectaste, por ejemplo, en un accidente quirúrgico o algo así, como en la exposición laboral, que eso ocurre en los médicos o en las enfermeras o en los que picamos pacientes y por un error nos picamos con la sangre del paciente. Ujú. Eh, bueno, esto ya es ozonoterapia. Vamos a hacer aquí un paro para platicar cualquier pregunta que tengan ustedes acerca del tema del virus. Eh, Antes de eso voy a hacer un comentario. Es mucho más probable que te infectes con un paciente que tenga hepatitis B o C a que te infectes con un paciente de VIH. Eso no quiere decir que no tomes precauciones, pero la carga viral de los pacientes con hepatitis B y C es muchísimo mayor que con los pacientes con VIH. Es decir, si tú te picas con una aguja de un paciente con hepatitis B y C, es mucho más probable que la adquieras a que si te picas con una aguja de un paciente con VIH. Nada más quería hacerles ese comentario porque no porque sea hepatitis B y C, crean ustedes que deben de tomar menores precauciones, sino al contrario. Y en general, a todo paciente con este tipo de infecciones, hepatitis B, C, VIH, ustedes cuando los tratan con ozonoterapia deben de tomar precauciones extremas, como sería el uso de doble guante y o desde luego una concentración mucho mayor que la que tiene normalmente, que deberíamos estar concentrados, pero siempre que piquen a un paciente con estas características deben de ser muy cuidadosos de no picarse ustedes con las agujas de estos pacientes, ¿no? Es no ético no atender a estos pacientes, quiero que sepan, ¿eh? Eh, no importa que tengan la infección, uno debe de tratarlos y debe de tratar de ayudarlos.
Eso no quiere decir que no tengan todas las precauciones posibles, porque no escogemos a los pacientes porque si están más graves, pues no los atiendo, ¿verdad? Ujú. Es decir, son pacientes que necesitan ayuda, desde luego. Ujú. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta a este momento sobre el virus del VIH y el SIDA. Adelante, Mayra. De nuevo yo. A ver, Doctor, cuando aumenta cuando aumenta el sistema inmune en estos pacientes que todavía no llegan a SIDA, que son cero positivos, ¿sí se logra, por decir, el nivel nuevamente como se podría tener, o ya nunca se alcanza esos niveles de defensa del sistema inmune? si se logra, hay pacientes que están muy bien y hay pacientes que tienen carga viral de 0. ¿Y se puede considerar que estos pacientes ya no son cero positivos? Fíjate que recientemente publicaron que hay unos pacientes que tienen más de 20 años de ya no tener carga viral. O sea, que ha habido gente que se podría considerar que ya está curada. Sí, por la cuestión de la transmisión, ¿no? De la infección hacia las parejas, por ejemplo. Ajá. O No, sea, pero si ya una sobre todo persona, pues sí, sí por eso, pero también la supervivencia del paciente, ¿no? sí, porque Bueno, entonces, bueno, pues a lo mejor, si ya no es cero positivo, entonces, bueno, pues ya no se podría contagiar su pareja, por ejemplo, ¿no? O el, claro, eso es muy importante para los que tienen una pareja VIH, ¿verdad? sí, Eso es o una esa es una embarazada con decisión, un bebé. eso es una decisión de las personas, ¿no? O sea, yo tenía un amigo de la carrera, un amigo médico que decidió ser novio de una paciente con VIH, ¿no? Ujú, Cada quien. sí, Este, claro. eh, pero sí, desde luego que la pareja baje sus niveles de virus, pues es súpermente importante porque el riesgo es mucho menor del contagio. Y sí, efectivamente, ya hay casos en donde llevan más de 20 años con, con cifras negativas, o sea, cifras de 0 de virus. O sea, que se pudiera decir que están curados. Y también recuerden que ha habido muchos casos y se registraron casos de personas resistentes al VIH. Eso se vio sobre todo en algunas prostitutas que no se infectaban, pero no desarrollaban la enfermedad porque su sistema inmune era capaz de acabar con el virus. No sé si han visto esta película de Will Smith ay, ¿cómo se llama? Eh, ahí está muy buena. Soy leyenda. Soy leyenda. Esta película dice que pues todos estamos dentro de una curva de Gauss, es decir, hay gente que es inmune a una infección en particular, ¿no? Sí. Entonces hay gente que es inmune a este virus y hay gente que es inmune a otros virus y todo eso. Entonces, aquí resultó que este cuate era inmune, ¿no? Al virus y no sé qué tanto. Adelante, Frank, querías hacer un comentario o pregunta. Pues de hecho ya me ganó con eso de la población que llega a ser resistente al virus, ¿no? Lo Pero que, por otra parte, sí, adelante. también, perdón, Doc, pues yo creo que no solamente con estos pacientes tener la máxima precauciones, yo creo que con todos, porque habrá algunos que no compartan o sea, ellos ya saben que tienen la enfermedad, pero no lo dicen, No la dicen ¿no? por Y vergüenza o por lo otra que sea. parte, tampoco saben que lo tienen y hasta después se dan cuenta, ¿no? Entonces yo creo que siempre en el área de salud, misma precaución en ese sentido, porque es muy engañoso. Y no sé si O- recuerden aquellos que tengan, ajá, sí, puede ser muy, muy engañoso porque uno los puede ver bien, pero todavía no están presentando síntomas, por ejemplo. y no sé si recuerden algunos que tengan cerca de mi edad, pero en el inicio de este tema, había locos que hasta que con su sangre picaban a otras personas. No sé si alguna vez escucharon de esto.
Sí, en el Sí, metro, en el metro de Nueva York también se dio mucho. o dejaban agujas en los cines y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, había una intención de algunos locos de infectar a otras personas, ¿no? O sea, ya saben que hay de todo en este planeta, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien de esa etapa, ¿no? Este, porque fue muy sorpresiva. Me acuerdo muy bien de los 80s porque se consideraba que ya habíamos superado las enfermedades, venéreas por la existencia de la penicilina y todo esto. Entonces, había una libertad sexual mucho mayor. Los hombres iban con las prostitutas y no se ponían condón y era un tema, y bueno, en el tema de estos lugares de homosexuales donde tenían libertad sexual completa y hacían sexo sin protección. Y la sociedad pensaba que ya habíamos superado el tema de las infecciones venéreas, ¿no? Y sopas, que llega el virus del VIH, ¿no? Y y además, pues es un virus tremendo porque golpea el sistema inmune. Y primero sale, ya saben cómo es, ya lo vimos en la pandemia, eh, el amarillismo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien en esa etapa que pues todo el mundo decía que era una enfermedad de homosexuales. Inclusive hay una película de Denzel Washington muy buena con el tema, ¿no? Porque hasta hay un juicio ahí, porque hay discriminación por ser homosexual y todo este tema. Se Y, llama Filadelfia. exactamente. Porque al principio pareciera que inicia más fuerte o es más sonado con estos homosexuales en Nueva York, que había lugares donde tenían sexo libremente entre homosexuales y todo esto, y ahí empieza a haber los primeros brotes. Entonces al principio se cree que es una enfermedad de homosexuales y salen los de ultraderecha diciendo que es castigo divino, ¿no? Y todo este tema. Al rato se ve que pues, es una enfermedad que se puede contagiar de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre y de todo, ¿no? Y bueno, hay todo este periodo en donde también hay un impacto porque, bueno, ahora sí que se acabó la época en donde de libertad sexual absoluta, ¿no? Con la aparición de este virus. Bueno, pues el hoy en día de este virus es que ya hay muchos casos de pacientes que se han controlado bastante bien. Hay otros casos que desgraciadamente progresan y que tienen resistencia a los antirretrovirales. Es variadito el efecto de cada paciente. Y también los antirretrovirales, pues no son inocuos, es decir, muchos causan toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el ozono? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre el VIH? Yo más que una curiosidad que usted a lo mejor me podrá resolver. ¿Fue Ujú. creado o fue evolución de ese mismo virus? No te la puedo resolver porque no lo sé, pero te puedo decir mi opinión personal. Mi opinión personal es que fue uno de los primeros virus de creación humana. Ujú. Yo creo que están experimentando con nosotros desde los 80s, Frank. Ajá. Ok, gracias, Doc. Si te fijas, este virus se dirige principalmente al inicio a homosexuales. Ajá. Ahorita el virus de la pandemia que tuvimos se dirige principalmente a ancianos y a pacientes obesos, ¿no? Eh, con Sí, síndrome con muchas metabólico. comorbilidades, ¿no? Así es. Ya solamente faltaría un virus que se dirija al genoma de los que son morenos para que completemos el cuadro, ¿no? Este, yo lo digo de broma, ¿no? Pero ya solamente falta un virus que se dirija a los morenos para que, pues pensemos que hay una ultraderecha fascista que está, Un virus tercermundista. claro, o sea, ¿qué se iría eliminar por los negros y los morenos, ¿no? O sea, yo pienso que el utilizar a los agentes, fíjese que me crucé con un libro,
¿Se acuerdan del nigromante? ¿Cómo se llama este famoso autor mexicano, el nigromante? Ese era su seudónimo. Bueno, no me acuerdo. Me encontré con un libro de él en donde describe claramente que Hernán Cortés utilizaba las sábanas de los pacientes con viruela y a propósito se las regalaba y se las aventaba a los otros indígenas. O sea, las sábanas infectadas las utilizaba para infectar más indígenas. O sea, las guerras bacteriológicas no nacieron ayer. Y esa cita de ese libro, que no, por ahí lo apunté, pero ya se me fue, es muy interesante porque estás hablando de que desde 1500 intencionalmente estamos infectando personas. Ujú. Yo no dudaría que este virus fuera también ya de fabricación, porque además está súper sofisticado. Se dirige a la célula más importante del sistema inmune, pero no lo puedo asegurar, Frank. Ujú. No hay manera de asegurarlo. Ujú. Acuérdate que sacaron la misma onda de que fue eh, heredada de los monos, ¿no? Ahora resulta que son los murciélagos, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, yo eso de la inocencia, de creer que no hay gente capaz de hacer esto, pues yo no comparto esa inocencia, ¿verdad? Yo creo que sí hay maldad. Bueno, aquí en un artículo de Belio Bocci, hace un estudio muy interesante eh, de cómo las concentraciones hasta de 50 microgramos por mililitro inactivan a los virus de inmunodeficiencia humana. Este es un artículo del gran maestro Belio Bocci, ¿verdad? Que ya falleció. Ajá. Hay un estudio muy bonito cubano en donde de la revista de investigaciones, en donde hacen un seguimiento minucioso a un paciente muy amolado, pero porque ya traía una carga viral de 2.400.000 copias virales, un 22 por mililitro de CD4, unos leucocitos de 3.300, o sea, bajísimos, leucocitos de 37, y fíjense lo que se obtiene al final del tratamiento con ozono. Una disminución, hablamos de millones y se reduce a 1.700, un aumento de los CD4, un aumento de la relación CD4-CD8, aumentan bastante los leucocitos y los linfocitos. Uh-huh. Este paciente ya presentaba caquexia, o sea, estaba totalmente flaco, así todo amolado. Fatiga, anemia, diarrea, deshidratación, tenía hiperglicemia. Se le trató con ozonoterapia y con interferón, 20 sesiones de ozono, 5 miligramos por día, diario. Interferón, factor de transferencia, eritropoyetina, dieta, complejo B, desapareció la diarrea y la deshidratación, desapareció la fatiga, la anemia y aumentó el paciente 8 kilogramos de peso. Uh-huh. Vamos a buscar qué hay ahorita en la bibliografía, vamos a buscar juntos si hay algún artículo nuevo. Déjenme, les comparto mi pantalla. Entonces fue espectacular el efecto del ozono en este paciente con VIH, porque el ozono va hacia lo que ustedes saben que es el terreno, es decir, a aumentar la respuesta del sistema inmune. ¿Qué concentraciones utilizarían ustedes para aumentar la respuesta inmune?
¿Por qué se me quedan calladitos? Pues serían concentraciones bajas, ¿no? Me parece bien de entre 20 y 40, ¿te parece? Entre 20 y 40 microgramos por mililitro, que es cuando más estimulamos la respuesta inmune. Ya no Porque te queda acuérdense, grabado, ¿verdad? Sí, me la pasan luego. Ah, ya me salí. a ver, alguien tiene su micrófono Pero no, abierto. A ver. ¿Quieres hacer algún comentario, Patti? O, bueno, entonces, ¿qué concentración utilizarían ustedes? ¿No? De mi punto de vista, creo que primero había que preparar al paciente, ¿no? Como todo en la vida, empezar con dosis bajas, digamos, a lo mejor 15 microgramos, dependiendo, Excelente, 10, Pan. 15, Excelente. porque sí queremos llegar a una concentración que sea un poco más alta, pero tenemos que considerar que está justamente muy comprometido todo su sistema, ¿no? Entonces, si pensamos que en un anciano vamos a utilizar concentraciones bajas, a lo mejor también con estos pacientes. Ok, me parece excelente. Y nos vamos a mantener en concentraciones, por favor, que no superen los 40 microgramos, principalmente porque acuérdense que el rango de concentración que estimula el sistema inmune va principalmente entre los 20 y 40 microgramos por mililitro. Ya después de 40 empezamos a inhibir la respuesta inmune y lo que queremos es estimular la respuesta inmune, ¿estamos de acuerdo? Entonces, manténganse entre 20 y 40 microgramos máximo con estos pacientes. Obviamente deben de seguir su tratamiento antirretroviral. Le pueden agregar algunos otros estimulantes del sistema inmune, como el factor de transferencia. Pueden agregarle plantas medicinales que estimulen el sistema inmune, como la equinacia, como uña de gato, etcétera. Todo lo que aumente la respuesta inmune le va a ayudar a estos pacientes. Y también, si logramos con esto empezar a disminuir sus dosis de antirretrovirales, pues mejor, porque algunos son muy tóxicos. Estoy buscando algún artículo de ozono y VIH, ozono. A ver, este es un artículo africano, pero no veo qué dice. ¿Sí lo están viendo ustedes? Lo que estoy buscando. ¿Están viendo lo que estoy viendo en la pantalla? ¿Un artículo? Sí, doctor. Ah, bueno, no veo que venga ozono aquí. Mm, mm, mm. Pues como pueden ver, hace falta todavía mucha investigación sobre el efecto del ozono en pacientes con VIH. Ninguno de esos artículos me satisfizo como para verlo, porque no decía claramente que era el tratamiento combinado de los retrovirales con más que ese tratamiento cubano. Ah, podemos buscar en el internet porque hay revistas, a ver, vamos a buscar, no nos vamos a rendir.
Mm, a ver. También cuando no encuentran algo en el PubMed, el Google académico puede arrojar cosas interesantes. Déjenme. En el Google académico encuentras a veces artículos que no son publicados en el PubMed porque no están hechos en revistas indexadas en el PubMed, o sea, pero sí revistas en otros lados, ¿no? Ah, miren, aquí apareció uno. Ah, está padrísimo. Vamos a ver. Ujú. Déjenme lo bajo. Lo quiero ver mm, ok, aquí está. Se los voy a poner. Están viendo el artículo, ¿no? Sí. Ok, vamos a verlo. Ah, es el mismo que ya había yo bajado. Me lleva. Es el mismito. A ver, déjenme ver si encuentro otro bueno. Mm, a ver Nivel de satisfacción de pacientes con VIH con terapia antirretroviral y ozonoterapia rectal. Eh, mm, ah, es un estudio descriptivo en 2019. eh, Se les dio a los pacientes 20 pacientes, 20 pacientes que se les dio ozonoterapia por 30 días. Ajá. El 99.5% refirieron mejorar con el tratamiento de ozono. El estado emocional mejoró en el 70% de los pacientes. Eh, la mayoría se sintieron muy satisfechos de los efectos del ozono. Esto lo hicieron por vía rectal. Ajá. Ujú. Mm, Pues básicamente este artículo dice, es de una revista cubana, y dice que los pacientes sintieron una mejoría importante y en la energía y en otros aspectos, ¿no? Con el uso de ozonoterapia por vía rectal. En realidad, pues falta mucha investigación. Hay pocos artículos, pero al ser el ozono una terapia que estimula el sistema inmune, pues es muy pertinente utilizarla en pacientes con VIH o cualquier infección viral. Y desde luego, como les digo, tienen que mantener concentraciones inmunoestimulantes que, como les enseñé en el básico, tendrían que ir más o menos entre 20 y 40 microgramos por mililitro. Y como bien dijo Frank,
Obviamente empezamos de abajo para arriba, pero les recomendaría no superar los 40 microgramos por mililitro en estos pacientes. Ajá. Y desde luego, pues, utilizar otras medidas inmunoestimulantes en ellos y sobre todo la nutrición, porque también estos pacientes van bajando mucho de peso. El ozono en general les mejora toda su calidad de vida e inclusive les da más hambre y eso puede coadyuvar a que mejoren todo su estado general. Si le quisieran combinar una sueroterapia a estos pacientes, ¿qué utilizarían? A ver, Violeta. A lo mejor podríamos utilizar con ellos la gama del complejo B. Pudiera ser para el sistema nervioso, pero ¿qué medicamento específico de sueroterapia utilizarías, Violeta, en estos pacientes? Usaría un Meyers. El Meyers te ayudaría mucho a mejorar su estado nutricional, pero ¿qué medicamento de sueroterapia es específico contra los virus? ¿Será la garcilasa, doctor? No, la carcilasa mejora el metabolismo de los carbohidratos y lípidos y la producción de ATP. ¿La vitamina C, doctor? La vitamina C tiene ciertas propiedades antimicrobianas, pero no es directamente antiviral. ¿Cuál medicamento que utilizamos en sueroterapia es directamente antiviral? Nadie va a sacar estrellita. La renuberasa. La nuberasa, doctor. Eso. La renuberasa, sí. Ok. Nucleasa o nuberasa. Me parece. Eso es lo que se utiliza coadyuvante a la ozonoterapia en estos pacientes. ¿Ok? Maestro, y por ejemplo, ¿hay un protocolo para seguir con ellos? O sea, como dice, podemos utilizar también sueroterapia, pero ¿hay un protocolo así tal cual podamos llevar con este tipo de pacientes? Sí. Bueno, mi protocolo personal sería darles ozonoterapia, como ya dijimos, sueroterapia con nuberasa o nucleasa, que es lo mismo. Les puedes agregar factor de transferencia y, muy importante, plantas medicinales que estimulen al sistema inmune. ¿Cuáles son las más conocidas? La Desde luego, equinacia. ¿eh? La equinacia, La equinacia, dime alguna otra. el jengibre, No tanto. La uña ¿no? de gato, ¿qué Ah, más? la uña de gato, perdón, sí. Una que utilizan diario en su casa, La cúrcuma, el ajo. el ajo. El ajo. Ajá. Exacto. ¿Ah? Ajo negro. Que también estimula la respuesta inmune. Y su tratamiento convencional, su antirretroviral, no se lo deben de quitar a menos que realmente ya empezara a bajar importantemente la carga viral. Ya entendieron hoy que lo que le mides a estos pacientes es la carga viral Claro, y el conteo de CD4. ¿Estamos de acuerdo? sí. Uh-huh. Eso nos va a ir diciendo que el paciente va mejorando. También valía la pena, además de poner ya sea la mayor o la rectal, ponerles la menor. También valdría la pena para estimular más el sistema inmune. Y Doctor, por ejemplo, ahí, si tuvieran una infección muy fuerte en la parte de la faringe, el bucofaringeo, podríamos poner, ahí no entiendo, se puede poner como si fuera un embolsado, que se pusiera no, directo el ahí lo ozono. que utilizas es agua ozonizada, Mayra. Ah, no se pone ozono directo. No, porque lo puede respirar el paciente, Ah, ok. pero agua ozonizada y hacer gárgaras y todo eso le puede ayudar, o aceite Ah, ozonizado. perfecto. Ajá. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar en estos pacientes de la medicina alternativa? Déjame pensar. Bueno, que estimule el sistema inmune, este,
Pues no se me ocurre ahorita algo, no me viene a mi cerebro. O sea, desde luego la vitamina C y el zinc, pero la vitamina C contrarrestaría el ozono, serían periodos de no ozono, las dosis altas de vitamina C, que se sabe que ayudan a estimular el sistema inmune, pero también el zinc, por ejemplo. Y ya no se me ocurre ahorita algo más, para estimular el sistema inmune. Desde luego, la buena nutrición es fundamental. Y el aspecto psicológico de estos pacientes es fundamental porque pues no les cayó la maldición ni nada, o sea, hay pacientes que ya tienen una sobrevivencia de más de 20 años, o sea, obviamente un paciente que se deprime, pues le va a bajar el sistema inmune, ¿verdad? Sí, Ana. Por ejemplo, en la nutrición, ¿qué es? ¿De que coma de todo o se le prohíbe algunos alimentos? En general, sí, claro que la homeopatía sería importante. Ahí ayúdanos, Frank, con qué medicamentos homeopáticos serían más buenos para la respuesta inmune. Tú eres homeópata, ¿no? Bueno, sobre la nutrición, eh, sobre la nutrición, eh, pues una nutrición, o sea, comen de todo, Ana, pero debemos disminuir la cantidad de azúcares refinados y aumentar la cantidad de azúcares naturales de la fruta, de las verduras y todo eso. Ujú. Este, o sea, una dieta más rica en frutas y verduras, en carnes no rojas principalmente, quitar por completo las azúcares refinados porque acuérdate que las azúcares refinadas bajan la respuesta inmune. Más de 10 gramos de azúcar disminuye la respuesta leucocitaria y una Coca-Cola, un refresco, tiene más de 12 gramos de azúcar. Entonces, cada que tomas un refresco, te baja la respuesta inmune. Entonces digo, para que sepan esa parte que es súper importante. A ver, primero Mayra y luego Ángeles. Mayra, adelante. Doctor, yo quería preguntarle por qué, aunque ya estén más o menos controlados, lo que yo me he fijado es que tienen como que la parte muscular de la cara se va como desapareciendo, como que la piel se pega mucho al hueso, no porque estén delgados, porque ya hay unos que ya están bien, bueno, más o menos, están controlados en eso, pero el músculo se pierde y la piel se ve muy pegada al hueso. Mira, no sé si tiene que ver con los antirretrovirales eso, ¿eh? Ujú. Porque produce cierto efecto muscular, el antirretroviral. Son medicamentos muy potentes, y causan mucho daño en algunos pacientes. Ese es el problema con algunos de ellos. Ángeles, ¿ibas a decir algo? Sí, yo tenía la duda nada más de, por ejemplo, cada que se le puede espaciar las sesiones de ozono o cuántas se recomienda dar. Acuérdate que damos series de 20 sesiones y podemos descansar un mes y volver a hacer una serie de 20 sesiones. Y se recomienda hacerlas 2 por semana, 1 por semana, o Si el paciente está en una etapa muy aguda que tenga sintomatología y todo eso, te recomendaría dárselo 2 veces a la semana. Si el paciente está controlado más o menos ya con el antirretroviral, con una vez a la semana es suficiente. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿se puede estar combinando con la sueroterapia también? De hecho, yo les pongo la sueroterapia inmediatamente después de la mayor. Ok, muy bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues esa fue la clase de hoy. ¿No tienen más preguntas?
No, doctor, yo del tema me queda claro, nada más quería preguntarle, yo tengo mi aparato, ya lo compré, pero no viene